El box ni me gustaba. Pero pues ahí más o menos ahí más o menos me daban mis cartas de vez en cuando con los muchachos ahí en la calle, y ahí fue como, pues como veía yo que más o menos metía las manos, pues no, nunca me llamó la atención. Pasó. El día de hoy tenemos un videoprograma muy interesante, tenemos un especial de Chucho Castillo. Chucho Castillo vivió en una era antes de que los ídolos fueran inventados por las televisoras. Chucho Castillo ya era una leyenda del boxeo cuando se enfrentó al legendario Púas Olivares, uno de los más grandes ídolos del boxeo mexicano. El 16 de octubre de 1970, Rubén Olivares en 15 episodios tenía un impresionante tajo. En el 14º episodio estaba perdiendo Rubén Olivares el campeonato mundial de la categoría de peso gallo. Chucho Castillo fue campeón mundial de peso gallo de la WBA y de la WBC en 1970. Nació en un poblado de León, Guanajuato llamado Nuevo Valle de Moreno. Castillo falleció el 15 de enero del año 2013. Murió de un infarto al corazón en un hospital de la Ciudad de México, donde ingresó por complicaciones de peritonitis. Castillo murió a los 68 años de edad, pero su legado será inmortal y vivirá en el corazón de todos los que lo vieron pelear y en el corazón de todos los amantes del buen boxeo. La personalidad de Castillo era tímida. Castillo era muy callado, muy reservado. Tuvo sus inicios en el boxeo en la calle, dándose tiros y descontones con quien se le pusiera enfrente, y en la calle descubrió que tenía un talento natural en sus puños para el arte de los trancazos. A los 18 años ya me hice profesional. A los 17 entré de amateur. Así que en un año me hice boxeador profesional. En un año. Y ya de ahí para el real. Castillo decidió dedicarse al boxeo profesional a la edad de 16 años con el objetivo de traer algunos pesos y algo que comer a su casa, ya que la familia de Chucho Castillo vivía en la más profunda pobreza. Castillo quería encontrar en el boxeo la llave mágica que le daría el pase a buenas comidas con carne y a una vida mejor. Don Chucho Castillo fue monarca mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo y monarca de la Asociación Mundial de Boxeo de la AMB, y su récord como boxeador profesional fue de 47 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 18 derrotas y 2 empates. La última pelea de Chucho Castillo fue en diciembre de 1975, perdiendo por decisión dividida ante Ernesto Herrera. La pelea más recordada por la afición mexicana fue cuando Chucho Castillo le quitó el invicto al Púas Olivares, y de eso ya platicaremos más adelante en este video. Y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete a Richie Blog para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores. Con Rubén, pues, fueron una de las mejores peleas que dimos en ese tiempo. Él como ídolo y yo como peleador estrella que fui de allá, de Los Ángeles. Entonces yo era más alto que Rubén Olivares en ese tiempo, porque Rubén apenas iba para arriba y yo ya estaba arriba. Chucho Castillo derrotó por nocaut técnico en el round 14 a su compatriota el Púas Olivares. El tiro se hizo en el Fórum de Inglewood, en California, el 16 de octubre de 1970. Chucho Castillo, el nacido en León, Guanajuato, en Nuevo Valle de Moreno, comenzó mal su carrera profesional. Perdió en su debut en abril de 1962, una pelea pactada a 6 rounds ante Carlos Navarrete, un boxeador yucateco muy bueno, un campeón sin corona que al final nunca llegó al campeonato mundial. Parece que va a llegar al final del 10º round. Ahí está Chacón, quien trata de hacerse al control rápidamente. Y durante su carrera y mucho antes de haber enfrentado al Púas Olivares,
Chucho Castillo enfrentó a los mejores boxeadores de la época como Rafael Herrera, a Chucho Pimentel, a Bernardo Caraballo, Rafael Ortega, a Bobby Chacón y José el Huitlacoche Medel, gran ídolo de México, que por cierto el título nacional gallo lo conquistó cuando derrotó por decisión unánime al legendario Huitlacoche Medel en septiembre de 1969. Chucho Castillo y Rubén El Púas Olivares sostuvieron una de las rivalidades más importantes en la historia del boxeo mexicano. En la primera pelea de Castillo contra Olivares, Castillo fue descrito por The Ring como un boxeador tranquilo y muy tosco, sin don de palabra, mientras que Olivares era un fiestero extrovertido según The Ring, y este contraste de personalidades hizo que los fanáticos se interesaran mucho en sus combates. Y el 18 de abril de 1970 sería el primer enfrentamiento en la trilogía de Olivares contra Castillo. Lugar el Forum Inglewood por el título mundial WBC en peso gallo. El Púas Olivares fue mandado a la lona en el tercer round, una pelea que se la llevaron hasta los 15 rounds, donde el Púas Olivares se llevaría la decisión unánime a pesar de haber sido derribado en el tercer round. Estamos viendo ya. Siguen entrando las manos de Rubén Olivares, una derecha y después la izquierda. Y la derecha cruzada, izquierda y derecha de Chucho Castillo. Y le van a contar de protección a Rubén Olivares. Los jueces le daban la pelea al Púas Olivares, le dieron la decisión unánime al Púas, pero el respetable no estaba conforme con el resultado y antes sí se respetaban las decisiones y el sentir de la gente. Así que inmediatamente se pactó la revancha a pocos meses en el mismo escenario en el Forum en Inglewood, Estados Unidos, el 16 de octubre de 1970. Chucho Castillo se llevaría la victoria por nocaut técnico en una pelea sangrienta donde el Púas Olivares fue cortado de la ceja izquierda. El Púas no podía continuar y se decretó nocaut técnico en el round 14 en una pelea histórica para el pueblo de México, una pelea donde el Púas Olivares perdería su invicto. Esta segunda pelea sería igual de dramática que la primera y la gente quería más, así que el cierre de la trilogía se llevaría a cabo también en el Forum Inglewood en Estados Unidos el 2 de abril de 1971. En esta ocasión el Púas Olivares sería derribado por Castillo en el sexto round. Pero a pesar de eso, Rubén El Púas Olivares se llevaría la victoria, muy polémica por decisión unánime. Polémica decisión porque para muchos esta pelea se la robaron a Chucho Castillo. Si viste la pelea, déjanos saber tu opinión en la cajita de comentarios. ¿Le robaron o no le robaron la tercera pelea a Chucho Castillo? Muchos dicen que sí. Jesús Castillo Aguilera, en paz descanse, falleció el 15 de enero del 2013. Castillo murió de un infarto al corazón en un hospital de la Ciudad de México, donde ingresó por complicaciones de peritonitis. Murió a los 68 años de edad. Vivió una vida plena, tuvo 4 hijos y un matrimonio sólido y amoroso. Se llevó el cariño de su gente y de toda la afición que le recuerda con entusiasmo. Chucho Castillo es un ejemplo de vida, un ejemplo de cómo salir adelante. Gracias Chucho Castillo por ser inspiración para las nuevas generaciones. Y si este video te ha gustado, compártelo por favor en todas tus redes sociales y suscríbete a Richie Blog para llegar a los 100,000 suscriptores. Regálanos un like y muchas gracias mi Richie por la edición de los videos. Banda del 58, gracias por su apoyo constante en los en vivos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.